Son las 11 de la mañana con 18 minutos. Soy el periodista Martín H. Fiorani. Estamos en vivo y en directo en VEZ TV. Estamos saliendo en simultáneo, así es, en la multiplataforma de VEZ Radio, 101.7 FM a nivel nacional, VEZ Televisión, Canal 3, fanpage, Facebook y la página web a nivel internacional. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestro segundo invitado. Él ha sido regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima, es abogado también y, por supuesto, analista político. Me estoy refiriendo nada menos que Ángel Delgado. Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Te saluda Martín H. Fiorani. ¿Cómo estás, Ángel? Buenos días, Martín. Agradecido en primer lugar por esta entrevista. Aprovecho también el momento para saludarlos a todos ustedes en la producción de este programa. Y, por cierto, un saludo a todos los amigos que están escuchando y viendo a través del mismo. Muchísimas gracias. Ok, muchísimas gracias, Ángel. La presidenta fue autorizada realmente por el Congreso de la República para que el día de mañana, lunes, pueda viajar. Dime, ¿este es un tema anticonstitucional su viaje? Bueno, lo que es anticonstitucional en sentido estricto es la norma de rango legal que, superando, desbordando el texto y en contra del mismo establecido en la Constitución, le permite a ella concentrar el poder en momentos que se encuentra fuera del país. Porque nuestra Carta Fundamental, en el artículo correspondiente, dice que en ese caso debe encargarse del despacho presidencial, es decir, de los trámites que corresponden a su función, al vicepresidente de la República. Eso es lo que dice el texto constitucional. En consecuencia, si se hubiera querido modificar dicho precepto, lo que había que hacer en un momento era modificar la Constitución, llevar adelante una reforma constitucional para, digamos, más allá de estar de acuerdo o no, estar conforme al ordenamiento jurídico. Esta es una ley que, como han señalado los más importantes constitucionalistas del país, es una norma que contraviene el texto constitucional, lo cual no quiere decir que, de ejecutarse esta norma, la presidenta estaría transgrediendo la Constitución, porque ella estaría saliendo fuera del país y concentrando el despacho a través de este sistema de comunicación remota por mandato de esa ley. Yo quiero recordarle a todos los amigos que nos están escuchando y viendo que todas las leyes del país, sin excepción, gozan de lo que los técnicos, los expertos en materia constitucional llaman una presunción de constitucionalidad. Este es un principio por el cual toda ley emitida por el Congreso se supone que es conforme a la Constitución. Es decir, toda ley que ha seguido los trámites correspondientes y está publicada en el Diario Oficial del Peruano es una norma constitucional, salvo que, y esto es importante, el Tribunal Constitucional, que es la única instancia autorizada y con legitimidad para ello, declare, luego de un proceso de inconstitucionalidad que está regulado en el Código Procesal Constitucional, determine que esta norma es constitucional. Esto significaría que a partir de la sentencia del tribunal, la norma, al día siguiente de su publicación, quedaría expulsada fuera del sistema jurídico nacional y, por lo tanto, cualquier contravención sí sería una transgresión, una infracción constitucional. Pero hasta que eso no suceda, más allá de lo que yo creo, por ejemplo, esa norma goza de esta presunción de constitucionalidad, por lo tanto, su aplicación resulta válida. Además, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, como dice el Código Procesal, tiene efectos hacia adelante, no efectos hacia atrás. O sea, tiene efectos derogatorios, deroga la ley, mas no la anula, porque la anulación implicaría que todos los actos que se habrían realizado a su amparo serían actos
constitucionales, y eso no es así. La ley en particular tiene efectos, es tunc, esa es una palabra en latín, que quiere decir que tiene efectos derogatorios, es decir, solamente adelante, como cuando una ley deroga otra ley. La sentencia del TC es como si fuera una ley que se ha dictado y deja sin efecto esta que ha sido sometida a su consideración. Efectivamente, Ángel, lo que nos has explicado, todo esto se origina realmente porque la presidenta, pues, no tiene pues el cargo en estos momentos de un vicepresidente, y lo estipula realmente lo de la ley, ¿no? Pero sin embargo ya hay algunas voces en el Congreso de la República, como por ejemplo la parlamentaria Margot Palacio, del partido realmente Perú Libre. Ella ha dicho, ¿no?, y advierte que si la presidenta Dina Boluarte se concreta su salida, realmente van a presentar la moción de vacancia en el acto inmediatamente. ¿Procede realmente esto? Bueno, en primer lugar, que yo no creo que tenga los votos correspondientes, porque quienes han votado en mayoría por la expedición de esta ley, que a mi juicio, mira, a mi juicio, es una norma contraria a la Constitución. Si tú me preguntas por ella, yo voy a coincidir con la mayoría de los expertos en temas constitucionales, la norma es inconstitucional. Pero eso en primer lugar, no habría los votos correspondientes. Pero en segundo lugar, por las razones que he dicho, porque esta ley, hasta que alguien, Tribunal Constitucional, diga lo contrario, es una ley que tiene que ser respetada conforme a la Constitución. Entonces no hay ninguna infracción por parte de la presidenta, a pesar que yo creo que la norma que ampara el viaje es contraria a la Carta Fundamental. A pesar de eso, la presidenta no estaría cometiendo lo que se conoce con el nombre de una infracción a la Constitución. Creo que esto debe quedar claro. Bueno, esta infracción a la Constitución realmente está en las manos también del TC, que lógicamente, porque siempre hay estos problemas, no solamente es, y yo creo que esto el Parlamento debería inmediatamente pues debatir para que exista pues una ley y puedan los presidentes, no el caso de Dina Boluarte, sino los que vengan y que supuestamente tuvieran algún problema, puedan viajar con totalmente libertad y no tener estos casos de problemas que tienen pues la espada de Damocles ahí, que si viajas entonces hago la vacancia, que si no me gusta hacemos la vacancia, que si no viaje aquí y no puede hacerlo remoto, ¿no? Es totalmente que el TC se debería pronunciar inmediatamente. No, el TC solamente se pronuncia cuando hay una demanda. El TC no es un órgano que vigila la actuación del Congreso y se pronuncia de oficio. El Tribunal Constitucional, para ser activado, existe una demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Y eso lo puede hacer un grupo de congresistas. Más bien la señora congresista que está en contra ha debido ya recurrir un número de 25 congresistas, presentar una demanda, una solicitud ante el TC para que se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley. Únicamente cuando la ley es sentenciada y se decreta ahí, señala ahí que es inconstitucional, recién se puede decir que la ley es contraria a la Constitución. Más aún, a partir del día siguiente de su publicación, es importante decirlo, la ley en cuestión desaparece, es expulsada, como dicen los constitucionalistas, del ordenamiento jurídico. Es derogada por el Tribunal Constitucional. Esa es la consecuencia. Pero hasta que eso no suceda, la ley es absolutamente válida, eficaz. Efectivamente, muy bien Ángel, que nos está explicando realmente si realmente es anticonstitucional o no, nos estás explicando y nos está dando una cátedra, más que todo también a los parlamentarios, ¿no? Que en lugar de estar diciendo voy a presentar la moción, mejor que reúnan las firmas como se dice y que lo manden pues al TC, que sería lo más conveniente. Pero aparte de eso, ¿cuál es tu opinión acerca sobre, se canceló el FENATEP de Pedro Castillo? Bueno, sobre el particular, yo ahí sí que yo considero de que la decisión de la instancia del Ministerio de Trabajo tendrá los argumentos suficientes para ello. Mira, el hecho que a mí no me guste el FENATEP
por sus vinculaciones con Sendero Luminoso, como se ha abundado en la información, no significa necesariamente que su presentación y el trámite ante el Ministerio, ante la Autoridad de Trabajo, en fin, no sea legítimo, no sea válido. Yo creo que esto hay que decirlo. Yo no conozco el caso en detalle y por lo tanto no podría decirte tú qué elementos del reglamento de constitución de sindicatos, de las leyes sobre las relaciones colectivas de trabajo, sobre la sindicalización, un derecho consagrado en la Constitución para todos los trabajadores, ha sido violentado. O sea, para que se deniegue una inscripción, cosa que, por cierto, ya ha sido declarada fundada en primera instancia, tiene que haber razones importantes, válidas, para que eso proceda así, porque los sindicatos en general no son sujetos a ningún tipo de disolución administrativa, salvo que no reúna los requisitos para su inscripción, en cuyo caso, bueno, pues no procederá el registro. Pero salvo esta posibilidad, yo creo de que el tribunal, o perdón, la instancia de la Autoridad Administrativa de Trabajo conoce las razones para poder haber adoptado esta posición. Estamos conversando el día de hoy con Ángel Delgado, excelente esta entrevista que estamos haciendo porque nos está haciendo aterrizar. Muchas voces hablan, pues, la vacancia, que se vaya, que está bien, que desaparezca realmente todo esto, lo que ha creado Castillo realmente con el FENATEP. Pero sin embargo, aquí hay un tema también dentro del mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte. Primero el expresidente Castillo quería crear pues sus propias rondas campesinas, ¿no? A los ronderos los quería que pongan orden, disciplina realmente, una guardia de repente que quería hacer Pedro Castillo. Que una guardia pretoriana. Pretoriana, muy bien. Pero sin embargo, en el mensaje de la Nación, la presidenta Dina Boluarte ha dicho que realmente es una nueva creación que quiere hacer de la policía, orden y seguridad. ¿Cuál es tu opinión realmente de lo que ha manifestado la presidenta Dina Boluarte? Mira tú, ese es un asunto muy importante y hay que tomarlo con la mayor seriedad. Primero porque no se trata de limitar a la Policía Nacional creando una policía paralela. Efectivamente ha recordado a Pedro Castillo que, sobre pretexto de las rondas campesinas, quería sustituir funciones propias de la policía, entregándose a esa instancia. Y la crítica en su momento fue que se quería armar un cuerpo policial armado, subordinado directamente a Pedro Castillo y paralelo y en contra de la policía oficial. Esta posibilidad es válida. Yo he escuchado a muchos expertos en la materia decir que hay que tener cuidado al respecto. Pero para poder salir de dudas, yo creo que es necesario trascender el dicho de la presidenta expresado en su mensaje del día 28 y ir al texto. Mira, lo peor que podría hacer el Congreso de la República, y espero que no lo haga, es darle facultades legislativas a el Poder Ejecutivo. O sea, que el Congreso, dejando de lado, abdicando de su función de poder legislativo, es dar leyes, le ceda y delegue esta facultad, aunque sea por un tiempo determinado y por alguna materia, al Poder Ejecutivo. Esto solamente funciona por excepción. En aquellas normas que tienen una calificación técnica muy elevada y por lo tanto entonces el Congreso no tendría los elementos para discutir, por ejemplo, normas de tipo tributario, que tienen inclusive desarrollos matemáticos de cómo aplicar los tributos, o normas muy especiales, son los códigos, el Código Civil, el Código Penal, el Código Procesal, etcétera, etcétera. Estos códigos, evidentemente, la práctica es formar comisiones especiales y se le delega entonces al Poder Ejecutivo la posibilidad de hacer algunas reformas acotadas a un tiempo y a una materia específica. Pero siendo la seguridad ciudadana, Martín, una
un tema que nos compromete a todos, un tema donde todos quisiéramos saber qué pasa, y sobre todo las dudas que tú has expresado en tu pregunta, esto podría ser una renovación de la postura de Castillo de crear una policía subordinada al actual gobierno. La forma de dar esa incógnita no es darle facultades negadas en materia de legislación, sino que, de acuerdo al procedimiento establecido en la propia Carta, el Poder Ejecutivo, la Presidenta, presente un proyecto de ley, ¿no? Y ese proyecto de ley se discuta con carácter de urgencia en el Congreso, de modo tal que el debate se va a hacer de cara al público, a puertas abiertas en el Congreso, y tendremos tú y yo la oportunidad de dar nuestra opinión al respecto y hacer que todo el país participe, porque esa es la ventaja del debate en el seno del Congreso, en el Parlamento Nacional, de una ley, de la legislación. La legislación tiene una discusión pública. Ya sabemos quiénes, las posiciones, sabemos quiénes votan a quiénes votan en contra. En cambio, si se delega la facultad legislativa, el trabajo de hacer la ley se llamaría decreto legislativo, son las normas que están en este procedimiento, se haría pues en un trabajo de gabinete a puerta cerrada, de espaldas al país. Solamente nos enteraríamos del resultado cuando ya se publique en el diario oficial del peruano. Además, la señora ha pedido facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana en general. O sea, no solamente sería esta ley de la policía de orden, de esta policía paralela, policía de segunda, sino además otro conjunto de disposiciones que podrían, mira tú, violentar los derechos que tenemos todos los ciudadanos frente a las autoridades policiales. Entonces, la forma de evitar esta discusión, este debate, es que el Congreso no le dé las facultades, que más bien el gobierno presente al Parlamento los proyectos de ley y que esos proyectos sean conocidos por todos, por la opinión pública, por la prensa independiente, por los analistas, y que en el seno del Congreso se dé una discusión democrática y amplia, como ha sucedido con muchas leyes, pero no permitir que este trabajo se haga de espaldas al país. Hablando, Ángel, del Congreso de la República, ¿cuál es tu opinión acerca sobre el matrimonio que ya que existe? Antes era el agua y el aceite, no te puedo ni ver ni en pintura, ¿no? Se decían de todo realmente para la tribuna. Y hoy en día hay un matrimonio entre el fujimorismo y el serrenismo. ¿Cuál es tu opinión realmente? Y con la venia del partido de Junio, ¿no? Que parece que ha sido el que ha logrado estos curiosos esponsales. El partido de Acuña es importante, y como testigo, una representante del bloque Avanza País, que recuerden ustedes el partido con el cual Hernando Escoto postuló a la presidencia de la República. Mira tú, más allá de que esto nos cause sorpresa, estupor, nos genere disgusto o no, hay que recordarle a los amigos que están escuchando que la causa de ha sido que el bloque que se había formado en el Parlamento Nacional para defender la democracia contra los arrestos totalitarios de Pedro Castillo, y que tuvo su punto más alto cuando declara la vacancia, se convirtió en golpista el 7 de diciembre del año pasado. Este bloque democrático, constitucionalista, de derecha, como lo quieran llamar algunos, se fragmenta. En lugar de consolidar su posición luego del 7, adelantar el cronograma electoral, hacer las reformas para que estas elecciones sean limpias, transparentes y democráticas, abandona este principio y se ponen a plantearse o desarrollar agendas particulares y se rompe la unidad. Y por eso, porque este bloque está desunido, porque hay opiniones distintas en quienes hasta el 7 de diciembre del pasado año estuvieron juntos, es que para formar una mesa directiva
de acuerdo a las matemáticas parlamentarias, ¿ya? Iba a ser necesario contar con alguno de los grupos de la izquierda, que en total más o menos son unos 35 a 40 votos del Congreso Nacional. Sin esta alianza de algún sector de la izquierda, simplemente no había posibilidad de que hubiera mesa directiva. Eso es lo que ha pasado. Si no hubiera sido Perú Libre, probablemente hubiera sido el bloque magisterial, que como todos recordamos, se les imputó estar vinculados Sendero Luminoso, al Movadef, a CONARE, y que, por cierto, son los que han impulsado este sindicato paralelo en el magisterio que se llama FENAT, y que hoy día ha sido anulada su inscripción en los registros del ministerio. Entonces, no había muchas actividades, y por lo tanto, creo que el problema no está ahí, sino está en lo previo. Y por otro lado, yo creo que esto no va a tener mayores consecuencias, es mi opinión, porque sirios y troyanos, blancos y negros, gente que de izquierda o derecha, y todas las diferenciaciones que nos pueda ocurrir, se han diluido o se han puesto en suspenso, si tú quieres, por un objetivo común, que no es salvar a la patria, sino es durar como sea hasta julio del año 2026. Y este es un propósito que tiene la presidenta de la República. Acuérdate tú que ella juramentó el 7 por la noche, durar hasta el año 2026. Y los parlamentarios en ese momento dijeron, no es posible, han cambiado de posición, dejaron de lado el adelanto de elecciones que se había planteado para el mes de abril del próximo año. Mira tú, si eso hubiera sido ratificado una segunda legislatura por el Congreso, cosa que se dejó de lado, ¿recuerdas? Hoy estaríamos a 7 meses de las elecciones. Y entonces quizás nuestra conversación, Martín, hubiera sido completamente distinta. Estaríamos hablando sobre candidatos, sobre partidos, sobre programas, qué sé yo. Estaríamos en modo electoral. Te das cuenta, en la medida que pase el tiempo. Pero como esa posibilidad se canceló a comienzos de año y fue parte de la ruptura del bloque democrático en el Congreso, entonces ahora tenemos este tipo de coalición, repito, en la cual, más allá de las diferencias, ¿ya?, el aspecto común, lo que une a los miembros de este curioso matrimonio es la voluntad de durar hasta el año 2026. Y de eso se trata. Por lo tanto, yo no creo que esta correlación de fuerzas, incluyendo al hermano de Vladimir Cerrón en el Congreso, vaya a tener como objeto el trastocamiento del orden, buscar la vacancia de la señora Boluarte, porque si así fuera, el Congreso mismo tendría que ir a su propia disolución, ¿no? Como lo establece perfectamente la Constitución, y eso entonces es lo que yo creo que los miembros de este matrimonio, los esponsales, los cónyuges, no estarían en absoluto de acuerdo. Este matrimonio, pues, que solamente hoy en día tanto el Ejecutivo como el Legislativo son los pinquis, simplemente dicen nos quedamos todos hasta el 2026, como lo ha dicho efectivamente Ángel. Ellos ya tienen que se van a quedar y punto, están confiados. Pero sin embargo la voz del pueblo, que es la voz de Dios, dice que se vayan todos ya. El pueblo no soporta ver más a los parlamentarios ni a la presidenta, dice nuevas elecciones. Y prácticamente ese es un tema de provocación, como por ejemplo, ¿cuál es tu opinión sobre esta mesa directiva? Que es el presidente, el señor Soto, que es un arroz con mango, ¿no? Tenemos ahí de todos, ¿no? De todos para todos, cada uno está jalando agua para sus molinos y se están desolvidando realmente de lo que es el pueblo. El pueblo está desentendido en estos momentos. ¿Cuánta gente quiere que el Congreso haga leyes que favorezcan realmente a la población? No leyes que sacan como, por ejemplo, la ley del salero. Está prohibido realmente usar la sal, el salero realmente en los restaurantes. La ley del celular.
donde le dice a los estudiantes, no utilicen los celulares realmente en horas de clase dentro del salón. Leyes totalmente absurdas, insignificantes, cuando hoy en día necesitamos tener leyes drásticas y duras, Ángel, y una mano dura contra la delincuencia. Todos los días roban, todos los días matas, el sicariato, extorsión. Ya la población está cansado, está harto realmente de que no existe una ley. La policía hace su esfuerzo, captura al delincuente, y el fiscal ¿qué hace? ¿El juez qué hace? Los libera inmediatamente. ¿Qué opinas tú sobre esta mesa directiva realmente que para mí es... no sabemos a dónde va a ir y dentro de poco vamos a ver los resultados? Bueno, esta mesa directiva yo creo que contra lo que algunos piensan no va a ser un peligro para la estabilidad de la señora Boluarte. Por el matrimonio justamente que hemos hablado, un matrimonio creo que va a funcionar por lo menos en el corto plazo. Ahora bien, el hecho que se haya logrado estabilizar las aguas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que eso no significa que las tormentas que azotan hoy día el país hayan disipado. Y creo que el gran error de los parlamentarios y la gente del gobierno es que no ve más allá de los perímetros del Palacio Legislativo, del Parlamento y del Palacio de Pizarro, me refiero al gobierno. Ellos parece que tuvieran una visión entrópica, una visión solamente introspectiva hacia adentro, pero no están viendo, ni siquiera por las ventanas de ambos palacios, lo que está sucediendo en la calle, en el espacio público, en la opinión, donde efectivamente, como tú has recordado, hay un hondo, profundo y extendido repudio a la gestión, no solo de la presidenta Boluarte, sino también del Congreso Nacional. Y esto entonces es lo que genera un ambiente de profunda inestabilidad, porque para que un gobierno pueda transcurrir y pueda soportar los embates propios de la dificultad de la gestión, tiene que tener una aceptación popular importante. Y eso lo que no sucede es que les creemos a las encuestas de uno y otro signo, que coinciden en que hay un repudio mayoritario del gobierno, un repudio significativo muy amplio al Congreso también. Ese es el problema. Y cuando se ha cancelado la posibilidad de adelantar elecciones, entonces con estas bolicheras, con estos barquitos huecos, con pegamentos a última hora, sin timoneles expertos, se quiere navegar el océano, es transcurrir por 33 meses, 32 meses en realidad, de aquí hasta julio del año 26, como si el Perú fuera un país de aguas calmadas, negándose las tormentas, los rápidos, las corrientes encontradas, las tempestades que existen hoy día en el país. Y en consecuencia es una temeridad por parte de la señora Boluarte y de este Parlamento repudiado por la gente, que juntos van a poder desarrollar esta travesía en un mar proceloso y realmente puede en cualquier momento generarse una tensión violenta que tire abajo este gobierno, precisamente al Parlamento. Pero ya no va a ser por las diferencias, porque las cuales han logrado ser encapsuladas en este régimen matrimonial curioso, sino va a ser por el rechazo de la población. Y aquí hay que termino diciendo que hay que distinguir el sentimiento mayoritario que tiene la población, repito, como dicen las encuestas, de los actos subversivos de algún pequeño grupo vinculado al señor Castillo, que tiene una agenda propia, una agenda subversiva, violentista, que felizmente no ha tenido eco con la llamada toma de dictamen y las acciones en torno al mensaje presidencial, porque la gente no quiere que se le confunda. Una cosa es que estemos, y hablo yo aquí en primera persona, en contra de este gobierno, pero tampoco queremos ser manipulados, ser tontos útiles de grupos violentistas que tienen una plataforma cuyo primer punto es la liberación de Pedro Castillo y todos sus cómplices. Y por cómplices yo entiendo pues a Sara Goday, a Mauricio Fernandini,
y a todos los delincuentes que hoy están en prisión o están colaborando con la Fiscalía para el esclarecimiento de los delitos que se habría cometido durante esa etapa. ¿Te das cuenta? Poner por delante una plataforma para liberar a Pedro Castillo y reponerlo en el poder no puede ser en absoluto la agenda de la nación peruana. Es de un grupo vinculado al castillismo que a través de métodos violentos quiere imponerle a la mayoría esta demencial pretensión de que Castillo, Sada, Goday y todos los cómplices puedan salir en libertad, con el truco que serían presos políticos, cosa que el país entero rechaza y nosotros no podemos aceptar. Efectivamente, Ángel, lo has dicho muy bien, lo has explicado, ¿no? Tratan de poner ellos la agenda a través de la violencia de una u otra manera y tratar de poder coger un tema de la liberación del expresidente Pedro Castillo. Pero también hay algo importante que me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te merece una conversación con el parlamentario andino Gustavo Pacheco? Él dice que Venezuela podría volver a ingresar a la comunidad andina. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, eso es un asunto que corresponde al Poder Ejecutivo. El presidente de la República es el responsable directamente de una tarea de gobierno como son las relaciones exteriores, y yo no sé de dónde saca Gustavo Pacheco esa pretensión. Venezuela en su momento se retiró del Pacto Andino y entonces yo no conozco que por parte del gobierno de Maduro haya existido una solicitud para que se considere su reingreso. Esa es una decisión que tiene que seguir ese trámite, y sobre el particular, pues, yo creo que hay que conocer lo que opina la Cancillería en materia de relaciones exteriores, la expresión directa de la voluntad del presidente de la República. Ángel, antes de ir concluyendo, realmente yo quiero preguntarte, económicamente, pues, estamos mal, pero el ministro de Economía nos dice que estamos menos del 1%. ¿Crees que nos falta realmente la inversión pública, inversión privada en estos momentos en el país para hacer un proyecto minero? Acá en el Perú demora 20 años, imagínate. Sí, mira tú, yo no soy un experto en economía, por supuesto no es mi campo, no es mi profesión. Sin embargo, quiero decir lo que dicen los economistas más calificados, que no solamente estamos en una crisis porque los precios han disparado, porque hay escasez, porque hay problemas en el campo que no han sido resueltos todavía, sino porque ya la economía nacional empieza a dar síntomas de recesión. O sea, la economía peruana estaría entrando a una fase recesiva. ¿Qué significa esto? Para que los amigos que nos escuchan y nos están viendo, la economía se estanca, que deja de crecer. ¿Por qué? Porque no existe el combustible que alimenta las actividades productivas. Entonces, de ese punto de vista, como entendemos todos, si no hay nuevas inversiones, el producto no va a crecer, no va a haber más empleo, y el Perú se va a ir comiendo sus reservas, tanto las que tenemos en nuestros hogares, como las reservas del país, las reservas nacionales que controla, que maneja el Banco Central de Reserva. Y por esa razón, entonces, podemos, de aquí a unos meses por delante, entrar en una fase restrictiva. La traducción es la pérdida de ingresos para el Estado. La gente va a empezar a tributar menos porque no hay actividad económica y los ingresos se van a ir cayendo. Yo puedo decir que si el Perú ha logrado sobrevivir desde la pandemia a la fecha, pasando por el gobierno de Pedro Castillo, ha sido fundamentalmente porque los precios, los productos naturales que exportamos, me refiero a los llamados commodities, el cobre, los metales preciosos, la agricultura de exportación principalmente, han tenido buenos precios en el mercado internacional. Y eso entonces ha compensado el hecho de que en todo este tiempo no haya habido nuevas inversiones en minería y en otros campos de la actividad que nos permiten producir bienes transables en el exterior, en el mercado internacional. Y por esa razón, si tú no inviertes,
Si tú empiezas solamente a vivir de tus ahorros y no tienes nuevos ingresos, lo que va a pasar en algún momento, que nos entiendan los amigos, es que no vamos a tener los recursos y en ese momento se va a producir un crash, un colapso que va a empezar en el propio sector público que no va a poder cubrir sus obligaciones. Eso es lo que los economistas más reputados del país están señalando. El ministro de Economía se afana negar tal posibilidad, pero es un hecho objetivo que desde el tiempo de Castillo, desde la época de la pandemia, no ha habido una recuperación económica y de volver a los estándares de inversión pública y de inversión privada, como todo país necesita, para seguir creciendo y atendiendo a las demandas crecientes también de nuestra población. Efectivamente, Ángel, lo que tú nos dices es muy preocupante y lógicamente esperemos que el gobierno inmediatamente pues pueda solucionar. Necesitamos la inversión cuanto antes en nuestro país. El país tiene que activarse, ¿no? Pero acá en el país hay muchísima burocracia. Uno quiere venir a dejar las inversiones. No, ¿cómo? Mira tú, disculpa, que el tema fundamental ahí es la confianza. Claro, hay dos fuentes de la inversión pública, ¿ya? Una es la inversión que hace el Estado, grandes proyectos que están paralizados. Hace tiempo nos han prometido, desde la época de Castillo, que los iban a destrabar, los poner en activo. Y por otro lado, la inversión privada, que depende de un recurso fundamental que hoy está ausente, la confianza. La gente no solamente no invirtió en la época de Castillo, sino más de 20.000 millones de dólares fueron expatriados del país, salieron del país para colocarse en bancos y entidades financieras de otros países. ¿Por qué? Por el temor al gobierno de Castillo que podía afectar las utilidades y la propiedad de las empresas y los grupos poderosos del país. ¿Te das cuenta? Y no ha habido de esa fecha ahora una política que recupere la confianza para que los inversionistas vuelvan a poner su plata en las distintas actividades económicas y de ese modo entonces hacer que exista un combustible con la gasolina en los carros y el vehículo pueda desplazarse, pueda crecer, pueda avanzar sin ninguna dificultad. Ángel, eso es lo que está pasando. Ángel, la ausencia de confianza es un asunto crucial que este gobierno no ha logrado todavía resolver. Efectivamente, Ángel, ¿no? Y para agregarle algo más al tema de la confianza, acuérdate que en 5 años hemos tenido más de 6 presidentes. Entonces, por eso. ¿Qué empresario va a querer invertir pues en el Perú? Si sabe que hay una inestabilidad total. Hemos tenido pues al presidente Castillo, ahora tenemos a la presidenta Dina Boluarte, y sabe Dios quién va a seguir llegando. Porque acá lo único que les interesa es simplemente el poder para poder hacer para mis amigos todo y para los enemigos la ley, ¿no? El pueblo que está esperando realmente, los inversionistas que quieren venir y que no nos dejan realmente, es muy terrible realmente. Bueno, te agradezco, Ángel, por haber participado, ha sido muy amplio realmente esta entrevista y se ha ido tan rápido porque nos ha quedado todavía en el tintero varias preguntas más que te vamos a seguir invitando en una próxima oportunidad. Por supuesto, Martín, muy contento por esta oportunidad que me han ofrecido. Agradecerles a ustedes, a todos los amigos en el canal y por cierto pues ya no a poder participar cuando ustedes decidan. Solamente quiero desearles a ustedes muy buenos días y un feliz fin de semana. Ok, muchísimas gracias. Ángel Delgado estuvo con nosotros. Nos vamos a una brevísima pausa comercial. Sí, tenemos pausa comercial entonces y retornamos ya con lo último del programa en la recta final. Breve pausa, no cambie de canal, ya volvemos con Rumbo Político con Martín H. Fiorani. Ya retornamos.